es la noticia del día. Vamos a colocar entonces la imagen justamente. Capturados Alex Saab y Raúl Gorrín, detenidos en operación en Venezuela del SEBIN y del FBI. Delcy Rodríguez los está entregando uno a uno, ¿no? Entonces el siguiente en la lista podría ser justamente Diosdado Cabello. Hoy es un día histórico, también no es un día cualquiera, el día en que la lealtad empezó a sonar a traición, el día en el que sálvese quien pueda dejó de ser un rumor y se convirtió en realidad. Vamos a ver cómo dieron a conocer precisamente la noticia de la captura de Alex Saab y Raúl Gorrín. Vamos entonces a tenerlo a continuación porque Noticias Caracol ha sido de los primeros en confirmar esta detención. Vamos a observar entonces, vamos a tenerlo a continuación. Noticias Caracol, escuchemos cómo dio a conocer esta noticia. Poder y no se descarta su extradición a Estados Unidos. En los últimos días, tras la operación de captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno Trump, Saab había sido retirado del Ministerio de Industria y Producción Nacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Alex Saab es un empresario colombiano acusado de lavado de activos que construyó negocios al amparo del chavismo, varios de ellos relacionados con operaciones del petróleo venezolano, y es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Fue capturado en 2020 en Cabo Verde, posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y quedó en libertad en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Muy bien, así fue presentado por Noticias Caracol. Se confirma la captura de de Alex Saab justamente, y aquí tenemos, confirman captura de Alex Saab en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia lo tiene en su poder y no se descarta su extradición a Estados Unidos. Acá vamos a hacer en breve un paréntesis. El empresario colombiano había estado preso por lavado de activos y ha sido señalado de construir negocios al amparo del chavismo. Es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos del régimen de Nicolás Maduro. Así dio a conocer la noticia justamente Radio Noticias Caracol. Pero vamos a escuchar también de David Pleser justamente cómo dio la noticia de la detención de Alex Saab y de Raúl Gorrín, los presuntos testaferros de Nicolás Maduro. Vamos a tenerlo a continuación. Lo tenemos en pantalla. Vamos a escuchar qué es lo que dijo David Placer. Muy bien, escuchemos. Los Estados Unidos, pero atención, la Constitución venezolana prohíbe que se extradite a un venezolano, cualquiera que sea su delito, a otro país. Este es el artículo 69 de la Constitución. Pero ¿será que para complacer al mismísimo Donald Trump y a la justicia estadounidense, Delcy Rodríguez le entregue en bandeja de plata a Raúl Gorrín y a Alex Saab a los Estados Unidos? Todo puede pasar, todo puede suceder. Se están desarrollando los acontecimientos en estos momentos en Caracas. Máximo desespero y tensión entre la cúpula chavista, porque si Delcy Rodríguez fue capaz de entregar a Alex Saab y a Raúl Gorrín, los hombres del dinero y de los negocios de Nicolás Maduro, ¿dónde queda aquello de queremos que los devuelvan? Los queremos de vuelta, que aseguraba Diosdado Cabello hace apenas pocas horas, que ese era el principal propósito de Delcy Rodríguez, de él mismo y de Jorge Rodríguez. Los hechos por encima del discurso vacío, los hechos por encima de esta máxima patraña. Alex Saab y Raúl Gorrín detenidos podrían estar, según nos informan, vamos a confirmar en estos momentos, amigos, esta información está en pleno desarrollo, estarían en el helicoide y no serían los únicos, porque habría un tercer detenido cuya identidad todavía desconocemos, que
también estaría junto con Alex Saab y Raúl Gorrín. Tercer capo del chavismo o presunto capo del chavismo que estaría detenido en estos momentos. Insisto, son las informaciones que nos llegan. Al menos tres jerarcas chavistas relacionados con Nicolás Maduro habrían sido detenidos y estarían en el helicoide en estos momentos. Esta es la información de la que disponemos. Ya Alex Saab, amigos, está siendo buscado por la justicia de los Estados Unidos desde hace mucho, desde hace muchísimo tiempo, porque desde la captura de Nicolás Maduro, la justicia estadounidense viene sosteniendo, los halcones de Donald Trump lo vienen advirtiendo, que Alex Saab debe rendir cuentas ante la justicia después del perdón otorgado por Biden. Y ese perdón, decía Marshall Billingsley, uno de los halcones de Donald Trump, uno de los halcones republicanos, de los hombres de inteligencia que hicieron posible su primera captura en Cabo Verde, decían, si vuelven a delinquir, queda anulado el perdón presidencial. Por tanto, seguramente está considerando la justicia estadounidense que Alex Saab violó el perdón presidencial y va a batir récords. Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, con una segunda detención después de, no olvidemos, el juicio que tuvo, todo ese proceso judicial en Italia, fue condenado apenas a meses. Pudo burlar la cárcel, pero es un hombre que está siendo perseguido por la justicia internacional, y Raúl Gorrín tiene una amplia investigación en los Estados Unidos. Ahí lo vemos. El jefe de Globovisión. Seguramente esta noticia no va a ser difundida en el canal chavista Globovisión, y no sabemos si en muchos de los medios. Y atención, porque cuando confirmemos la caída de Raúl Gorrín, tiembla no solo el madurismo, la cúpula cercana a Cilia Flores y a Nicolás Maduro, sino que tiembla también algunos sectores de la oposición venezolana que recibieron financiamiento por parte de Raúl Gorrín, con lo cual es todo un terremoto político, y no solo para la cúpula chavista. Muy bien, pero sigamos escuchando justamente qué es lo que Todo dice. Lo vamos a reseñar, porque está sucediendo en estos momentos, está pasando ahora mismo. Raúl Gorrín y Alex Saab capturados. No sabemos cuáles van a ser los delitos que se le imputa, pero nos imaginamos. Todos delitos económicos, por supuesto. Vamos a ver qué dice la cadena Caracol. Se está haciendo eco también la cadena Caracol en Colombia. Alex Saab habría sido capturado en Venezuela. Dice, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela ya tendría en su poder al empresario Alex Saab. Claro, no le habrían confirmado todavía, cuando redactaron esta noticia, a los colegas y amigos de Caracol, que también Raúl Gorrín está en ello. Tenemos información adicional de otro colega periodista, Agustín Antonetti. Importante lo que informa Agustín Antonetti en estos momentos. El FBI y el SEBIN realizaron una operación conjunta durante la madrugada. Fue a las 2:30. Es decir, un mes y un día exacto, a la misma hora. Hora de la madrugada. Muy bien, pero vamos a continuar con las menciones porque también ya se están pronunciando justamente más personas acerca de esta noticia
histórica importante que pone, como el mismo David Pleiser ha dicho, es un terremoto dentro de la cúpula chavista. No vamos a observar entonces más pronunciamientos sobre la detención. Muy bien, vamos a tenerlo. Acá lo tenemos. Escuchemos entonces este pronunciamiento. Atención porque continúan cayendo los corruptos en Venezuela. La inteligencia colombiana confirmó a través de Caracol Radio que Alex Saab, el testaferro número 1 de Nicolás Maduro, que estuvo preso en Estados Unidos y fue indultado por el gobierno de Joe Biden, fue detenido nuevamente en Venezuela. También se conoce que Raúl Gorrín, dueño de Globovisión y también acusado de lavar millones de dólares del régimen de Nicolás Maduro, también fue detenido. Se espera que en las próximas horas puedan ser extraditados a los Estados Unidos. Cosas están pasando en Venezuela, la justicia se impone en Venezuela. La justicia se impone en Venezuela, ¿no? Richard Humberto Blanco escribe, ya va febrero, empezó bello, detenidos Alex Saab y Raúl Gorrín, y no son errores del sistema, son el sistema, corrupción, dinero robado y un país saqueado, la impunidad se acaba, menciona, ¿no? Vamos a continuar con más pronunciamientos. Acá dice, Gorrín y Alex Saab habrían sido detenidos por el SEBIN esta madrugada, según dijeron fuentes de inteligencia norteamericana, ¿no? Y Radio Caracol Colombia podrían ser extraditados a Estados Unidos. Esta es la situación a esta hora de las afueras del canal. Esperamos la versión oficial. Vamos a escuchar entonces. Muy buenas tardes. Desde la Alta Florida en Caracas, en la sede del canal de noticias Globovisión, compartimos con ustedes información de último minuto. Pudimos conocer que los empresarios Alex Saab y Raúl Gorrín Belisario, quien precisamente es el dueño del canal de noticias Globovisión, habrían sido arrestados por las fuerzas de seguridad venezolanas tras un operativo policial durante la madrugada de este 3 de febrero de 2026. Según fuentes judiciales, Saab y Gorrín fueron aprendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en la localidad de Cerro Verde, en Caracas. Las primeras informaciones dan cuenta de que Saab y Gorrín estarían involucrados en la entrega de información confidencial de Estado, incluyendo delitos de traición, conspiración, según una de las personas que tienen conocimiento de este caso. En este sentido, el empresario Raúl Gorrín es el dueño del canal de noticias Globovisión y está siendo señalado, en este caso, de haber sido detenido en las últimas horas, al igual que el empresario Alex Saab, quien fungía como ministro de Comercio en Venezuela. Esta es la información que podemos contarles desde las afueras del canal de noticias Globovisión, donde, por cierto, sus trabajadores se acercan para comentarnos algo. ¿Sí? ¿Qué nos puede decir? No quieren decirlo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo ahora desde el canal de noticias Globovisión. Venimos a ver cuál es el movimiento que se genera a esta hora, precisamente en medio de esta noticia que conmociona al país y que sorprende, por supuesto, en medio de los cambios que se van realizando en los últimos días en nuestro país. Esperaremos en las próximas horas para saber si se oficializa esta información por parte de las autoridades encargadas venezolanas. Muy bien, se está esperando, ¿no?, que se oficialice justamente estas detenciones, detenidos por el SEBIN y el FBI, ¿no? El SEBIN a cargo de Delcy Rodríguez. Ha seguido las órdenes de Delcy Rodríguez, y Delcy Rodríguez, ¿de quién sigue órdenes? De Donald Trump. Pero sigamos justamente viendo más reacciones. Agustín Antonetti, FBI y el SEBIN. Una operación en conjunto durante la madrugada, fue a las 2:30, al estilo Nicolás Maduro. En el operativo capturaron a Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, y también fue capturado Raúl Gorrín, quien lavó millones de dólares junto a un ex guardaespaldas de Hugo Chávez. Esta es una noticia en desarrollo, Alejandra Ora. De acuerdo con la información confirmada por el medio colombiano Caracol Radio, durante la madrugada de este miércoles se habría producido en Venezuela la captura de Alex Saab y Raúl Gorrín, un operativo que, según fuentes citadas por este medio, involucraría a organismos de inteligencia y tendría posibles implicaciones judiciales internacionales. Hasta el momento, ni Delcy ni el gobierno de Estados Unidos han emitido confirmación oficial sobre estos hechos. La información difundida señala que las detenciones habrían ocurrido en horas de la madrugada y que el proceso estaría en fase inicial a la espera de pronunciamientos formales de las autoridades venezolanas o estadounidenses. Vamos a observar entonces qué es lo que compartieron justamente, ¿no? Acá tenemos estos mensajes que están compartiendo. Muy bien. Raúl Gorrín y Alex Saab habrían sido capturados en Venezuela en un operativo que podría llevarlos a Estados Unidos.
Alex Saab, nacido en Barranquilla en 1971 y señalado durante años como supuesto testaferro del régimen chavista y había enfrentado a la justicia estadounidense, fue extraditado en 2020 y liberado en 2023 tras un perdón presidencial. Justamente de eso hablaba David Placer, ¿no? Tras el perdón presidencial, antes de ocupar altos cargos dentro del gobierno de Maduro, incluido el ministro de Industria y Producción. Raúl Gorrín Belisario, un empresario venezolano dueño del canal Globovisión, canal chavista, valga recordar, y sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber pagado sobornos de hasta $159 millones a funcionarios venezolanos. Las autoridades venezolanas no han ofrecido información oficial sobre la presunta detención de Gorrín y Saab. Vamos a continuar. Muy bien, ahí lo tenemos en pantalla. Y acá Maybor Petit. 4 de febrero, día histórico para el chavismo. La lealtad a la traición, a sálvese quien pueda. Las criaturas de la corporación criminal se devoran entre ellos. Las caras de Diosdado y de Padrino transmiten miedo que representa la pérdida de confianza del círculo, unos contra otros, ¿no? En cortesía de Donald Trump. Vamos a continuar. Y acá, los hermanos Rodríguez. Bueno, acá dice Daisy, Delcy, gobernadora encargada, y Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, están entregando los próximos Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. En breve vamos a escuchar las declaraciones de Vladimir Padrino tras esta captura. Estos caleteros de Maduro tienen listos los mamelucos naranjas, exclusiva, capturados Alex Saab y Gorrín en Venezuela, ambos señalados por traición a la patria, conspiración y corrupción, ¿no? 4 de febrero 2026, estamos empezando fuerte nuevamente. Febrero este año ha sido y está siendo potente. Darwinson Rojas, una publicación de Alberto News, indicó que las investigaciones relacionadas con la captura de los empresarios Saab y Gorrín incluyen esquemas de corrupción que fueron detectados por las autoridades venezolanas. Según la información difundida, las irregularidades están vinculadas con afectaciones al patrimonio de la nación. El empresario Raúl Gorrín fue arrestado en la urbanización Cerro Verde, municipio El Hatillo, del estado de Miranda, informó Alberto News al citar fuentes judiciales. Según el medio, Gorrín fue detenido junto a Alex Saab por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Alex Saab, María Salazar, ella es justamente de Estados Unidos, congresista de Estados Unidos. Entonces con esto estaría quedando confirmada la noticia. Alex Saab nunca debió de haber salido de custodia estadounidense. Si los reportes son ciertos, el testaferro de Maduro vuelve a caer donde siempre debió estar, tras las rejas en Venezuela. Lo que sigue es claro, debe ser extraditado de inmediato para enfrentar la justicia en Estados Unidos junto a su amo Nicolás Maduro. Los cómplices de los dictadores no escapan al final de la historia. Como con Trump empieza a revertirse los desastres que Biden dejó en el hemisferio. Y aquí está como dio a conocer la noticia también Caracol, ¿no? Caracol Radio confirma la captura de Alex Saab en una operación conjunta con el FBI. El operativo se llevó a cabo sobre las 2:30 de la madrugada en Venezuela. También fue capturado el empresario Raúl Gorrín. Maybor Petit. Raúl Gorrín Belisario es uno de los criminales más buscados por la justicia estadounidense, acusado por fiscales federales de graves delitos de lavado de dinero y de haber blanqueado capitales para las principales cabecillas del régimen de Nicolás Maduro. Anoche, varias fuentes informaron que supuestamente habría sido arrestado por agentes del chavismo. No hay confirmación oficial hasta ahora, dice la encargada de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Llegó recientemente a Caracas con disposición de trabajar y poner las cuentas claras. La justicia estadounidense espera varios sujetos requeridos por diversos crímenes. Raúl Gorrín y Alex Saab forman parte del entorno de Nicolás Maduro y Cilia Flores, y ninguno de los dos goza de la simpatía del círculo de los Rodríguez, por eso los están entregando. Hay nombres en la lista, requerimientos del imperio que corresponden a jóvenes de la revolución chavista, corrompidos hasta la médula. Queda por ver si Delcy se atreverá a entregarlos o los están esperando en Florida y en Nueva York. Acá tenemos justamente más imágenes justamente de lo que solicita Estados Unidos, ¿no? Gorrín, las imágenes de que está es uno de los buscados por la justicia estadounidense. Vamos a continuar. Ojo, Maybor Petit. Tarek El Aizami es requerido por la justicia de Estados Unidos. Está acusado de delitos graves, incluyendo violación de sanciones del OFAC y otros crímenes
fue arrestado en Caracas en abril 2024. Se atreverá Delcy a extraditarlo a Estados Unidos para ser juzgado, dice también Maybor Petit. Borrarán sus tweets, dice acá. Roy López Rivas está diciendo que Alex Saab no está detenido ni está siendo llevado a Estados Unidos. Sus fuentes de inteligencia fallaron otra vez, mencionan, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que hay bastante pronunciamiento. Y aquí tenemos Alberto News exclusiva, capturados a Alex Saab y Raúl Gorrín en Venezuela. Vamos a observar. Muy bien, señalados por corrupción, los empresarios Alex Saab y Raúl Belisario Gorrín fueron arrestados por las fuerzas de seguridad tras un operativo durante la noche de este martes 3 de febrero de 2026. Según fuentes de Alberto News, Saab y Gorrín fueron aprehendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ¿no? Entonces, acá las primeras informaciones entregadas a nuestra redacción develó esquemas de corrupción que fueron detectadas por autoridades venezolanas contra el patrimonio de la nación, ejecutadas por los señalados. En la actualidad, tanto Saab como Gorrín están solicitados por la justicia estadounidense y es probable que el gobierno venezolano, en decisión soberana, acepte la entrega de los mismos a las autoridades estadounidenses para que enfrenten las acusaciones federales que pesan sobre ellos en el país, ¿no? Entonces, Alex Saab, su segundo round en Estados Unidos, menciona, ¿no? Alex Saab, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Origen libanés, nacido en Barranquilla, escritor, descrito como un diplomático vinculado a Venezuela desde el 2000, cuenta con negocios de construcción como partícipe de comités locales de abastecimiento, ¿no? Durante años de vínculo con el chavismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano asegura que Saab logró importantes acuerdos con empresas mexicanas, turcas, colombianas y de otros países para el programa CLAP. En 2018 fue enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela, fue nombrado, ¿no? Entonces, enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela, lo que lo convirtió en un funcionario diplomático para realizar labores humanitarias. Segundo round en Estados Unidos, fue detenido en Cabo Verde 2020, posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde la justicia lo acusó de conspiración para el lavado de dinero y testaferro del gobierno venezolano. Por esto, estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando fue liberado tras un perdón presidencial firmado por el entonces mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Entonces, es el mensaje. Y también Infobae. Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, habría sido capturado en Venezuela según datos de inteligencia. Es un empresario colombiano vinculado estrechamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Así se dio la noticia de Alex Saab y Raúl Gorrín, dueño de Venevisión, de Globovisión. Vamos a escuchar entonces cómo Noticias Caracol, por último, dio a conocer esta noticia, ¿no? Vamos a observarlo. Lo tenemos en pantalla, escuchemos. Minutos, mucha atención. Lo último es la confirmación de la captura del polémico empresario colombiano Alex Saab en Venezuela. El Servicio Bolivariano de Inteligencia ya lo tiene en su poder y no se descarta su extradición a Estados Unidos. En los últimos días, tras la operación de captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno Trump, Saab había sido retirado del Ministerio de Industria y Producción Nacional por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Alex Saab es un empresario colombiano acusado de lavado de activos que construyó negocios al amparo del chavismo, varios de ellos relacionados con operaciones del petróleo venezolano, y es considerado uno de los principales operadores financieros cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Fue capturado en 2020 en Cabo Verde, posteriormente extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales y quedó en libertad en diciembre de 2023 como parte de un canje de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Muy bien, ya escuchamos cómo dio a conocer Noticias Caracol la captura justamente de Alex Saab y Raúl Gorrín, ¿no? Entonces, de esta manera ya estamos observando que ningún chavista está a salvo y que ya no hay lealtades eternas y que los hermanos Rodríguez están dispuestos a entregar a quien sea con tal de seguir en el poder, ¿no? El siguiente será Diosdado Cabello, no lo sabemos, ayer lo vimos muy nervioso y eso lo vamos a ver luego, ¿no? El chavismo está siguiendo las órdenes de Donald Trump y
y los hermanos Rodríguez están acabando con todos. Uno a uno van entregando a la justicia estadounidense. Aquí queda más que claro quién en realidad gobierna Venezuela, ¿no? Entonces estamos observando esta captura histórica justamente de Alex Saab y Raúl Gorrín. Todavía es una noticia que continúa en desarrollo, por supuesto, pero Alex Saab es uno de los empresarios colombianos que muy cercano a la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, Delcy está entregando a cada uno de ellos con tal de quedarse en el poder. Pero vamos a continuar con las noticias. Vamos a seguir justamente y a escuchar en estos momentos, vamos a escuchar a Vladimir Padrino. Vamos a tenerlo a continuación. Vamos a escuchar a Padrino a continuación, qué es lo que dice el día de hoy tras esta captura. Muy bien, vamos a tenerlo, vamos a actualizar. Y él se pronuncia tras la captura de Alex Saab y Raúl Gorrín, quienes fueron detenidos el día de hoy justamente tras la operación del SEBIN y del FBI, una operación en conjunto que ha dejado claro que Delcy Rodríguez está entregando uno a uno, ¿no? a todas las personas que una vez estuvieron del lado del chavismo.